maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Verse 15 reads, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, por tu Espíritu Santo en este lugar, por tu palabra, Señor, que trae convicción, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos, a seguir tu palabra, Señor, y Señor, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por quitar la maldición, Señor, de nuestras vidas y por poner en nosotros, Señor, santidad, Señor, por poner en nosotros, Señor, ojos nuevos y un hombre nuevo en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos prestas, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Padre Santo. A ti rendimos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Hermanos, ocupen sus lugares diciendo gloria a Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, The Apostle Paul, writing to the Galatians, comienza en este capítulo begins in this chapter hablándonos de la maldición de la ley speaking about the curse of the law y cómo Jesús se convierte en la maldición. and how Jesus converts the curse. Nosotros sabemos bien que Cristo no es maldición. Both of you and I know that Jesus Christ is not a curse. Nosotros entendemos muy bien que Él nunca pecó We understand very well that He never sinned y que Cristo es perfecto. and that Jesus is perfect. Entendemos bien de que aunque Cristo entró a la humanidad hace 2000 años, But we understand that even though Jesus Christ entered humanity more than 2,000 years ago, Jesucristo siempre ha sido. that Jesus Christ has always been. Porque Jesucristo es desde la eternidad Because Jesus is from eternity hasta la eternidad. to eternity. Él es el alfa, He's the Alpha, Él es omega, He's the Omega, Él es principio He's the beginning, y Él es and fin. He's the end. Él es el que era, He's the one who was, el que es who is, y el que ha de and who will venir. be forever. El Dios todopoderoso. God all powerful. Al lado de Él no hay otro. Beside Him there is no other. Dice la Biblia que fuimos creados a The word of God imagen y a says that semejanza we de were Dios. created in His image. La imagen y la semejanza de Dios The image and likeness of God es su palabra. is His word. Su palabra es autoridad. His word is authority. Es por eso que la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, That is why the word of God says in the Gospel according to John, capítulo 1, verso 1. chapter 1, verse 1. En el principio era el In verbo, the beginning was the Word, el verbo era con and the Dios, Word was with el God, verbo era Dios. and the Word was Y God. es en ese mismo capítulo, en el verso 14, And that same chapter, verse 14, dice la Biblia que el verbo se hizo carne says that the Word became flesh y habitó entre and nosotros. inhabited amongst Quiero que us. entienda la iglesia en este I día want the church to understand que today Jesucristo, aunque Él se tuvo que hacer maldición por nosotros, that Jesus Christ had to become a curse for us. Él no es He maldición. is not a curse. Cuando el apóstol Pablo le habla a los When the Gálatas Apostle Paul writes in Galatians, y dice en este mismo texto and he says in the same text, que por nosotros se hizo maldición, that for us he became a curse. lo que eso significa What this means es que en la cruz del Calvario is that in the cross at Calvary, Él fue el símbolo he was the symbol de todo pecado, of all sin, no siendo pecador. not being a sinner. Él fue el símbolo He was the symbol de toda maldición of all curse de la humanidad, of humanity, no siendo Él maldición. not him being a Es curse. por eso que la iglesia se reúne en esta mañana, That's why the church is reunited porque together. nosotros, aunque nacimos a una vida pecaminosa, Because even though you and I were born into sin, Él siendo el símbolo de pecado en la cruz del he being Calvario, the symbol of sin at the cruz of Calvary, nos ha redimido de la maldición. has redeemed us of the Y curse. por eso podemos levantar manos santas en esta Holy mañana hands this morning. y darle honra y gloria al que vive y reina para siempre. He who lives forever. Alguien dele gloria al que vive y Somebody give reina. glory. La palabra de Dios nos enseña The word of God shows us, que maldito es todo aquel or rather teaches us, that curses is all that he that es colgado de un madero. is hangs on a tree. En la Biblia, In the Bible, desde el principio since the beginning hasta el final, unto the end, los árboles the trees
han sido algo muy importante para toda la humanidad. have been very important for all humanity. Hay muchas variedades de árboles. There are many varieties of trees. El cedro The cedar se convierte en el templo. converts into the temple. La higuera, The fig tree, una cobertura espiritual. a covering, a spiritual covering. El árbol de gofer The gopher wood se convierte en el arca. converts into the ark. El árbol siempre ha sido conectado al pecado del hombre. The tree has always been connected to the sin of man. En el jardín del Edén, In the Garden of Eden, Adán y Eva comieron Adam and Eve ate del fruto prohibido, of the forbidden fruit, del árbol of the tree, de sabiduría, of knowledge, del bien y del mal. of good and evil. Otro árbol Another tree que ha jugado tal vez el rol más grande en la humanidad that has played possibly the greatest role in humanity es el madero del Calvario, is the tree of Calvary, a cross. donde Jesucristo murió por los pecados de la Lord humanidad. Jesus Christ died for all the sins of humanity. Nosotros entendemos en esta mañana You and I understand this morning que aunque nosotros nacimos en una vida that pecaminosa, even though we were born into sin, fue el día que sucedió en la cruz del it Calvario was the day that it happened at cross of Calvary que nos ofreció a nosotros that offered you and I el perdón de los the pecados. forgiveness of sins. Ahora, por eso es que nosotros no bautizamos babies, That's why you and I, or we do not baptize babies, porque hay dos elementos necesarios para acudir o llegar a la salvación. because there's two important elements to reach salvation. La primera cosa es el creer, The first thing is to believe. la segunda cosa es el arrepentimiento. The second thing is repentance. El que creyere y fuere bautizado, He that believeth and will be baptized, este será salvo. this shall be saved. Mas el que no creyere But rather the one who does not believe será shall condenado. be cursed. Y Pedro les dijo: And Peter said, arrepentíos y bautícese repent cada ye uno de and be vosotros baptized, every one of you, en el nombre de Jesucristo In the name of Jesus para Christ. perdón de los for the pecados, forgiveness of your y sins, recibiréis el don and you shall receive the gift. del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Hay requisitos There's requirements para llegar al bautismo. to reach El baptism. bautismo no es el primer requisito. The baptism is not the first El requirement. primer requisito es creer The first requirement is to y believe, después and then arrepentirnos afterwards repent, y después llega el and bautismo. then baptism will come. Ahora, para que eso suceda, In order for that to happen, tenemos que tener un encuentro we have to have an encounter al pie de la cruz. at the foot of the cross. El árbol The tree es algo muy simbólico is very symbolic para nosotros en este for día. you and I this day. Nosotros no cargamos un madero de nuestro cuello, We do not carry a cross around our neck. no tenemos un madero colgado en nuestro hogar, en nuestra casa, We don't have a cross hanging at our home, porque lo que nosotros traemos because what you and I have or carry, lo cargamos en nuestra vida espiritual. we carry it in our spiritual walk. El que quiere venir en pos de mí, He that wants to go ahead and follow me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz, take up your cross, siga. and follow me. Es algo simbólico en lo espiritual. It's something symbolic in the spiritual realm. Hace 2 meses atrás, Around 2 months ago, mi familia y yo tomamos una pequeña vacación my family and I took a small vacation en el Parque Nacional Yosemite. in the Yosemite National Park. Y durante ese viaje, And during that trip, el hombre que era el guía the man who was the guide nos llevó a una sección del parque took us to a section of the park a donde se encuentran los árboles secoya, where the sequoia trees are found, los árboles rojos. the red trees. Y en ese parque And in that park, se había cerrado esa sección del parque por algunos años, that section of the park had been closed for various years, porque lo estaban remodelando y arreglando for several years, because they were remodeling and para que los fixing it, turistas pudieran llegar y tener una experiencia con esos árboles. so that it would be remodeled so that the tourists could come and have a better experience with those trees. Fue en ese tiempo que pasamos allí It was during that time that we passed a there, donde Dios me habló y me reveló unas cosas preciosas where God revealed some things, some precious things to my life acerca del sufrimiento regarding suffering en la cruz del Calvario. at the cross of Calvary. El árbol secoya Sequoia tree es un árbol de sol, is a tree of sun. no es el árbol más alto, It's not the tallest tree, pero sí es un árbol alto. but it is a tall tree. Hay árboles en ese lugar There are trees in that que place son más altos that are taller que el secoya. than the sequoia. Y
cuando esos árboles crecen arriba del sequoia, And when those trees grow taller or above the sequoia tree, las ramas cubren la altura o lo alto del árbol sequoia their branches cover the height of the sequoia tree y no permite que el árbol continúe creciendo, and do not permit for that tree to continue to grow. porque es la luz del sol, Because it's the light of the sun, el calor del sol, the heat of the sun, lo que alimenta el árbol that edifies the tree, para que el árbol crezca. that gives nutrients to the tree to make it Es grow. por eso que usted y yo That's why you and I nos mantenemos en la luz de Cristo, maintain ourselves in the light of en el Christ, sol de justicia, in the light of the justice. porque es ahí donde crecemos Because there where you and I grow, y recibimos los nutrientes and espirituales we see the spiritual para nutrients seguir to creciendo. continue to grow. Quiero que entiendan lo que estoy I diciendo. want you to understand what I'm saying. Siempre van a haber árboles de sombra en nuestra vida There's always going to be trees of shade in their life. que van a tratar de intentar They're going to try to intend que el sol no llegue a nuestra vida. that or prohibit that the sun does not come to our life. Cuando eso sucede, When that happens, dejamos de crecer en el we Señor. cease from growing in Christ. Pero cuando el sol de justicia Oh, but when the light of justice llega a nuestra vida, arrives to our life, entonces nosotros crecemos en la justicia de then you Dios. and I grow in the justice and righteousness of Es Christ. por eso That is why que dice la Biblia that the Bible says que el justo that the just por la fe by faith vivirá. will live. Para que el justo viva por la fe, In order for the just or the righteous to live by faith, necesita caminar en la luz de Cristo. they have to walk in the light of Christ. Mire, el problema no son las tinieblas, The problem is not the darkness. es que nosotros no brillamos en ellas. It's because the problem is that you and I do not shine in the Ese es el darkness. problema. That's the problem. Porque ¿qué es la oscuridad? Because what is darkness? La oscuridad Darkness es la ausencia de luz. is the absence of light. Pero cuando la luz But when the light está en nosotros is within us y resplandece por medio de nosotros, and reflects by means of us, entonces las tinieblas tienen que huir. then the darkness needs to Y cuando flee. las tinieblas huyen, And when darkness flees, entonces la justificación de Dios llega. then the justification of God Y es arises. allí a donde el pecador That's when the sinner puede alcanzar la salvación. can receive salvation. Porque nosotros hemos sido justificados por Dios Because we and I have been justified by God para hacer luz to be light en tinieblas. in darkness. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesus. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. La segunda cosa, The second thing, hace 150 años atrás, approximately 150 years en ese lugar donde están los sequoias, in that location where the sequoia trees are found, ellos tenían un sistema de bomberos, they had a firefighter system. a donde cuando se comenzaba a encender los árboles, When the trees began to be afire, inmediatamente llegaban los bomberos y los apagaban. immediately the firefighters would arrive to extinguish them. Pero se dieron cuenta But they found out que con el tiempo that with time, los árboles no crecían the trees would not grow. y llegaron a estudiar los árboles And they began to study the trees. y se dieron cuenta And they found out, they realized que cuando llegaba el fuego al árbol, that when the fire arrived to the tree, el árbol comenzaba a crecer más. the tree began to grow more. That's powerful. ¡Aleluya! Gloria a Dios. So, lo que hace Yosemite National Park una vez al año, So what Yosemite National Park does one time a year, prescriben fuego they prescribe a cada árbol to each tree para que no deje de crecer. so that it does not cease from growing. Dios hace lo mismo con nosotros. God does the same thing with you and I. Hace derramar el fuego del Espíritu He Santo. makes for the Holy Ghost fire to come Él down. mismo lo ha prescrito para nosotros. He himself has prescribed it for you and I. Para que cuando caiga el fuego, That when the fire comes, todo lo impuro se caiga de nosotros all impurity falls from y us. sigamos creciendo en And su we continue poder to grow in His power. y en la autoridad de su By the palabra. authority of His word. Iglesia del Señor, Church of the living God. si algo necesita la iglesia This is ahora, something that the church needs es to un know. encuentro pentecostal con el Señor. Is that a Pentecost Es que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre the Holy nosotros. Ghost fire
iglesia comenzó a crecer, Because when the church began to grow, era porque acababa de pasar el Pentecostés, because Pentecost had barely began, right? Had just finished. que le dio el nacimiento a la iglesia. That gave the birth to the church. Fue el Pentecostés. The Pentecost. No fue un hombre airado llamado Pedro. It was not a fiery preacher named Peter. No era otro apóstol. It was not another apostle. No era ni Pablo, porque Pablo no llegó a la escena It was not even Paul, because he didn't arrive to the scene hasta el capítulo 9 de los Hechos. until Acts chapter 9. Fue el poder del Espíritu It was Santo the power of the Holy el que Ghost le dio el crecimiento a la that gave the iglesia. growth to the Si church. queremos crecer, If we want to grow, no estoy hablando de números, I'm not talking about numbers. estoy hablando de madurez. I'm talking about maturity. Si queremos crecer en madurez, If we want to grow in maturity, tenemos que hacer que baje el fuego. we need to make for the Holy Ghost fire Para que fall. baje el fuego, So that the fire flow. la iglesia lo tiene que provocar. The church has to provoke it. Para provocar el In fuego, order to provoke la fire, iglesia tiene que llegar al altar. the church has to go to the altar. Escucha lo que estoy Listen what diciendo. I'm saying. Hay 5 elementos necesarios para el There are altar. 5 elements for the altar. Aleluya. Gloria. Aleluya. El primer elemento The first element son las piedras. are rocks. Cuando Elías construye el altar, When Elijah would construct the altar, toma 12 rocas, 12 stones, talk to 12 stones. que simbólicamente son las 12 tribus de Israel. That symbolically are the 12 tribes of Israel. Porque el número 12 Because the number 12 habla del gobierno y del reinado de Dios. talks about the government and kingdom of ¿Cómo God. sabemos eso? How many of us know that? Porque en el Antiguo Testamento, Because in the Old Testament, cuando Dios establece su gobierno, when God establishes His government, lo establece por medio He establishes by means de las of 12 tribus de Israel. the 12 tribes of Israel. Cuando llegamos al Nuevo When Testamento, we arrive to the New Testament, cuando Dios establece su reino, when God establishes His kingdom, lo hace por medio de 12 discípulos, He does it by means of 12 disciples, 12 apóstoles. 12 apostles. Es así como Dios establece su reino. That's how God establishes His Y kingdom. cuando Elías está construyendo el altar, And Elijah is constructing the altar. traen las 12 piedras, He brings the 12 stones, simbólicamente representando el reino de Dios. symbolically representing the kingdom of God. Hay uno de los 5 elementos There's one of the 5 elements que usted y yo no podemos producir. that you and I cannot produce. Eso se lo voy a dar al final. I'm going to give that at the end. El primero son las piedras, The first element being the rocks. que habla de gobierno That speaks of government y de fundamento. and foundation. Está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesus Christ Himself. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Segundo elemento The second element es la leña. is wood. La leña representa la misericordia de Dios. Wood represents the mercy of God. Representa el madero, la cruz. It represents the cross. Representa el favor y la misericordia. It represents favor and mercy. Tercer elemento The third element es el sacrificio. is the sacrifice. Nosotros ahora somos el sacrificio. You and I are now the Él sacrifice. fue el sacrificio He was the sacrifice, y ahora nosotros. and now you and I are the sacrifice. El cuarto elemento The fourth element es el agua, is water, que ahora representa sangre, that now represents blood, que lava los pecados that cleanses the sin de la humanidad. of all humanity. Esos 4 elementos Those 4 elements nosotros los podemos producir. you and I can produce. El quinto no. The fifth one, no. El quinto elemento The fifth element es el fuego. is fire. Eso usted y yo no lo podemos producir, That you and I cannot produce, pero sí lo podemos provocar. but we can provoke it. Cuando el altar ya estaba hecho, When the altar was already done, se había hecho una brecha they had made a trench, a donde el profeta lleva y llena de agua. where the prophet comes and fills it with water. Naturalmente, Naturally, el agua water apaga el fuego, quenches fire. pero Dios no obra de esa manera. But God does not work that way. Lo que hace Dios What God does es que hace llover fuego is He causes fire to sobre el rain sacrificio, upon the sacrifice. llena It fills el lugar a donde hay agua. the place where there's water.
Y dice la Biblia And the Word of God says que el fuego that the fire lamió el agua. lift up the water. Lo que nosotros consideramos ser lo correcto, What you and I consider to be correct, Dios dice, yo voy a cambiar tu mentalidad. God says, I'm going to change your Porque mentality. tú usarías el agua para apagar el fuego. Because you use water to quench the fire. Yo voy a usar el fuego para quitar el agua. But I'm going to use the fire. En otras palabras, In other words, con el fuego with the fire, quitó la misericordia, He took away the mercy. quitó el favor. He took favor. Porque el agua Because water representa la sangre. represents the blood. Y cuando la sangre ya ha pasado, And when the blood has passed, lo que necesitamos es el fuego. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es por eso que en ese orden el apóstol Pedro that's why in that order the Apostle Peter nos dice en el capítulo 2, verso 38 de los Hechos: tells us in verse 38 of Acts, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. y ¡Aleluya! recibiréis You shall receive el don the gift del Espíritu Santo. of the Holy ¡Gloria a Ghost. Dios! ¡Aleluya! ¿Sí tiene sentido eso? Does ¡Amén! this make sense? ¿Sí me explico? Do I explain myself? Está hablando del perdón, del bautismo, It's talking about the repentance or the forgiveness. y después llegará el fuego. And then the fire will come afterwards. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando baja el fuego al árbol secoya, When the fire comes to the sequoia tree, el fuego produce vida nueva. fire produces new life. El fuego también Fire also hace que la semilla de ese árbol causes for the seed of that se tree comience a romper begins to sprout open y salga una nueva semilla. or break open, and another seed, a new seed ¿Sabe comes por qué out. muchas veces no podemos dar un nuevo ministerio? Do you know why sometimes we cannot give a new ministry? Porque el fuego no ha llegado a abrir la semilla. Because the Holy Ghost fire has not come to open up the seed. Y a veces decimos, yo estoy estancado en lo que yo hago. And sometimes we say we're stuck in what I'm doing. No estoy siendo fructífero. I'm not being fruitful. Me estoy frustrando. I'm frustrated. Lo que necesita la iglesia What the church needs es el fuego del Espíritu is the Santo fire of the Holy Ghost. que llegue a la semilla It comes to the seed, y salga la semilla a la luz. and that new seed comes to light. Porque ese fuego Because that fire produce vida nueva en produces new life nosotros in us y en otros. and in others. ¡Aleluya! Fire, Fuego. fire. Gloria, gloria. El fuego Fire también prepara la tierra also prepares the soil. para que cuando caiga la semilla, So when the seed falls, porque hablamos de empujar el arado, because we to speak about pushing the plow, the plow y preparar la tierra. and to prepare the soil, Pero el fuego también prepara la tierra. but the fire also prepares the soil. Hay lugares There are places a donde ya no se usa el arado, where the plow is no longer used. se usa el fuego Fire is used para poder plantar semillas in order to plant seed. y para que nosotros podamos plantar semilla buena. And in order for us to plant new seed or good seed, El elemento necesario es el fuego. the necessary element is fire. Yes. ¡Aleluya! Santo. Porque para que algo nuevo dé a luz, In order for something new to give light or be birthed, algo tiene que morir. something has to die. Gloria a Dios. Para que entrara el pueblo de Dios en la tierra prometida, In order for the children of God to enter into the promised land, Moisés tuvo que morir. Moses had to die. Para que la iglesia naciera, For the church to be born, Jesucristo tuvo que morir. Jesus had to die. Aleluya. ¡Aleluya! Algo tiene que morir. Something has to die. El yo tiene que morir. The I or the ego, my ego has to die. Para mí el vivir es Cristo It means to live is Christ. y el morir es To ganancia. die is gain. Algo tiene que morir Something has to die. y tiene que morir en el fuego de Dios. It has to die in the fire of Porque el God. fuego de Dios purifica, Because the fire of God purifies. regenera It y regenerates. da una vida nueva. It gives a new life. Alguien dele gloria a Something Dios. is going on. A la entrada de este tour que estamos tomando con los árboles, As we began this tour with the sequoia trees at this national park, el ranger the ranger nos mostró un árbol que ellos habían cortado el tronco. showed us a tree that they had cut to the trunk. Ese above the árbol trunk. tenía aproximadamente 200 años. And that tree had approximately 200 years. Tenía aproximadamente Had approximately
unos 10 a 12 pies de ancho. It had around 10 to 12 feet in diameter. Y nos dice, And he tells us, mírenlo bien, look at it closely. ¿qué ven? What do you see? Y si usted mira bien dentro del tronco, And if you look closely within the trunk of the tree, usted va a ver círculos you're going to see circles, como anillos. like rings. Gloria a Dios. Esos círculos o anillos Those circles or rings representan temporadas, signifying eras, seasons. simbolizan tiempos de incendios, And they signify times, seasons of fire, tiempo de sequía, seasons of drought, tiempos de frío seasons of coldness, y tiempos de calor. and also Aleluya. seasons of calmness. Gloria a Dios. Cada uno de esos anillos Each one of those rings nos deja saber tells us que a pesar de la sequía, that in spite of the drought, que a pesar del frío, in spite of the cold que weather, a pesar del calor, in spite of the heat, que a pesar de los in incendios, spite of the wildfires, el árbol seguía creciendo. the tree kept on growing. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Hay veces que ni cuenta nos damos que estamos creciendo, There's times when you don't even realize that we're growing, porque nos sentimos que estamos aplastados. because we feel that we're down to the ground. No miramos la bendición todavía. We don't see the blessing yet. Y en todo eso seguimos creciendo. And within all that, we still Y keep en todo growing. eso Dios nos mantiene en el hueco de su And mano. within all that, God maintains us in the palm of His hand. Porque Dios, Because God, siendo el Dios todo fiel, being the God all faithful, Él mantiene su iglesia He maintains His church creciendo, growing, creciendo, Growing. creciendo Growing. y avanzando and advancing. hasta el día de Jesucristo. Today in Jesus Christ. Gloria a Dios. Porque la vida, Because the life, creo que muchas veces la queremos vivir en niveles. I think many times we want to live in levels, stages. La vida no se vive en niveles, We don't live life in se stages. vive en temporadas. We live it in seasons. Amén, aleluya. Gloria a Dios. La Biblia nunca nos habla de niveles, God never, the Bible never talks about stages in pero life, sí nos habla de temporadas. but it does talk about seasons in life. Amen. Hay un tiempo de vivir, There's time to live, como hay tiempo de morir. as there's a time to die. Hay tiempo para plantar There's time to plant, y hay tiempo para cosechar. there's time to sow. Hay tiempo para estar triste, There's time to be sad, como hay tiempo para reír. as there's time to be Para happy. todo hay tiempo. But for all there's a So season. Dios habla las cosas en términos de temporada, So God speaks in terms of seasons, no de niveles. not of stages. Porque si lo hablara en términos de Because niveles, if you talk in terms of stages, entonces nos estaría hablando de jerarquías. then he'd be talking about hierarchies. Y Dios no habla de And jerarquías. God does not talk about hierarchies. Porque el único soberano Because the only sovereign es Él. is God. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Lo vemos con el apóstol Pablo. We see it with the Apostle Paul. Lo vemos con el apóstol Juan. We see it with the Apostle John. Con Pablo lo vemos With Paul, we see it en el libro de los Hechos. in the book of Acts Cuando está pasando por Derbe when he's passing through Derbe y por Listra, and by Lystra, que eran lugares donde había mucha idolatría where there were places where there was much idolatry a causa de la mitología griega. because of Greek mythology. Y la gente cuando miraban a Pablo And when the people, when they would look at Paul y miraban lo que él hacía, and they saw what he would do, echaba fuera he demonios, would cast out demons, sanaban he would enfermos, heal the sick, predicaba el poder de he would Dios, preach the power of la God, gente era salva, the people were saved, establecía he would iglesias, establish churches, dejaba ministros y he pastores, would leave ministers and y pastors, la gente se quedaba fascinada and people were fascinated por lo que él hacía. by what he did. Y en muchas ocasiones And in many occasions, Pablo fue apedreado, Paul was stoned, fue golpeado, he was hurt, hit, no por lo que hacía, not but because of what he did, pero por cómo respondía but how he responded a los halagos de la gente, to the praises. praises of the people. Porque en una ocasión dijo Pablo, Because in one occasion Paul said, yo soy hombre I'm a man de iguales pasiones a las de ustedes. with the same passions as you. We are men and women of like Gloria a passions. Dios. Gloria a Dios. Lo que
Pablo estaba diciendo es, What Paul was saying is, lo único diferente the only thing es que different tengo un is, ministerio. That I have a ministry. que yo tengo un ministerio. Lo único diferente. That's the only thing different. Pero también les dejaba saber, But he would also let them know, usted también puede tenerlo. you can also have that ministry. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El ministerio de la iglesia, The ministry of the church, el ministerio de orar por enfermos, the ministry of praying for the sick, el ministerio de orar por endemoniados, the ministry of praying for the demon possessed, no solo le corresponde al ministerio de la iglesia, does not only correspond to le the church, corresponde a la iglesia. it corresponds to the Por church. eso Lucas, hablando de los hechos, That's why Luke, speaking to the Acts, dice, y recibiréis poder. you shall receive power. ¿A quién le hablaba? Who is he speaking to? No le hablaba solo al pastor, He was not speaking only to the o al pastor, copastor o al or the asistente, co-pastor, o or al assistant, ministro de la or the iglesia. minister of the church. Le hablaba a la iglesia. He was speaking to the El church. poder es para la iglesia. The power is for the church. La diferencia es The difference is that que el imponer manos to the part of placing of hands, sí le corresponde al presbítero de la it iglesia. only corresponds to the ministry of the church. Es ahí la diferencia. That's the only difference. El orar por enfermos To pray for the sick, nos corresponde a todos. it corresponds to all of us. Gloria. That's true. Gloria a Dios. Amen. ¿Cuánto más alcanzaríamos How much more would we attain si nosotros trabajáramos en unidad? if we only worked in unity? Si no le dejáramos el trabajo simplemente al ministerio de la iglesia. If we would not only just leave the work for the ministry of the church. ¿Cuántas veces no me han llamado How many times have they called me, hermanos de la iglesia brethren of the y church? dicen, hermano, They said, Pastor, aquí está alguien bien enfermo, there's somebody who's very sick. venga y ore por ellos? Come and pray for Y them. claro que voy, And of course I go, pero también les he aprendido a decir, but I've also learned to tell them. miren, tal vez no pueda llegar a la hora que usted me pida que llegue, Look, I might possibly not be able to arrive to the hour that you asked me to go, pero usted puede orar. but you can pray. Usted tiene el poder del Espíritu You have the Santo, power of the Holy Ghost. usted You tiene la palabra de Dios have the power of the Word of y God. por lo tanto tiene la autoridad de Dios. First, you have the authority of God. Yo le confiero autoridad I confer authority. Aleluya. bajo la cobertura. But under the covering. Yes, Gloria amen. a Dios. Aleluya. Y es el fuego de Dios And it's the fire of God el que nos mantiene sumisos, that maintains us submissive, que nos mantiene en nuestro lugar. that maintains us in our place. Por eso es que el árbol That's why the tree es inmovible, is immovable. porque a donde nació, Where it was planted, ahí se plantó that where it grows, Ahí crece. that's where it was planted. y ahí da su Gloria a fruto. That's where it Dios. grows and gives its fruit. Y el lugar, la tierra And the soil que lo sostiene, that sustains it, que es el pastorado, that's the pastorship, lo alimenta también gives it growth para que sus raíces sigan creciendo. so that its roots continue to grow. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Comienzo a terminar con esto. I begin to conclude with this. El árbol secoya The sequoia tree tiene cicatrices internas. has internal scars. Estaba mirando ese árbol. I was looking at that tree. Tenía de 10 a 12 pies de ancho. Had around 10 or 12 feet in diameter. Aproximadamente Approximately 3 pies adentro del árbol, del tronco, within 3 feet of the trunk of the tree, había una cicatriz there was a scar de aproximadamente 3 pies. of approximately 3 feet. Gloria a Dios. Y a mí se me ocurrió, And it occurred to me, porque cuando ando en cosas así, because when I'm in things like that, me porto como un niño Gloria I a act like a Dios. child. Gloria a y Dios. hago todas las preguntas que pueda hacer. I ask all the questions that can be done. Amen. Yo iba pegadito al Señor, al guía, I was very close to the tour y todo guide. lo que él decía yo iba tomando notas en mi teléfono. And everything that he was saying, I was taking notes in my telephone. Yo le pregunté a él, ¿y eso por qué está allí? And I would ask him, why is that there? Dice, esa cicatriz And he says, that scar es una señal is a sign de que en este lugar that in this place hubo un incendio there was a wildfire que duró 3 meses, that lasted 3 months, que cicatrizó los that árboles, scarred trees, pero nunca dejaron de crecer. but they never ceased to Aleluya. grow. Gloria. Aleluya. Y usted y yo And you and I traemos cicatrices Amén. carry scars del pasado. of the Amén, past. amén.
Hay aún cicatrices que obtuvimos en nuestra vida cristiana, There's even scars that we attained in our Christian walk, pero nunca dejamos de crecer, but we never Amén, cease from amén. Gloria growing a Dios. porque llegó la misericordia de because Dios. the mercy of God came on. Yo no sé de usted, I don't know about you, pero yo tengo cicatrices en mi vida but I have scars within my life. y yo recuerdo cosas en mi pasado, And I recall things in my past, de mi niñez, of my childhood. que hay cicatrices en There's mí. scars within me. Y cuando yo miro esas cicatrices And en when mi I see vida, those scars in my life, cicatrices del corazón, or scars in my heart, me recuerda they remind me que pasé por algo difícil, that I passed through something very pero difficult. Dios siempre estuvo conmigo. But God was always with me. Que pasé por el dolor, That I passed through pain, pero Dios siempre me amó. but God always loved me. Que sufrí rechazo, I suffered the rejection, pero Dios siempre me aceptó. but God always accepted me. No sé de usted, I don't know about you, pero tengo por qué estar agradecido con Dios. but I have a reason to be thankful to Las God. cicatrices me recuerdan The scars remind me que Él no me dejó morir. that He allowed me to die. Las cicatrices me The recuerdan scars remind me que aún que estaba en dolor even though I was in pain, y habían heridas en mi vida, there were scars and pain in my Él life. las cicatrizó, He scarred them Él over. las selló, He sealed Él them. cerró He closed. y me hizo crecer And He caused me to grow en su presencia. in His presence. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Las raíces del árbol secuoya. The roots of the sequoia tree. El árbol puede tener 200 pies de alto, 400 pies de alto. The tree can have 400 feet. It can be 400 feet in tall, how tall it is. Pero la raíz But the root solo baja 6 pies. only goes down 6 feet. That's powerful, that is. Y lo demás, porque la raíz And the rest, because the root está de larga is as long a como está de alto el árbol. as the height Santo Dios. of the tree. Pero solo baja 6 pies. But it only goes down 6 feet. Y se extiende a los lados. And then it goes extending to the side. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo entra a la tumba, When Jesus Christ entered the tomb, al tercer día on the third day, resucita He resurrected. para extender misericordia. To extend. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 6 pies es la representación del entierro, 6 feet is representation of the burial. pero se extiende la raíz. But the root extends. Se extiende la raíz The root is extended de generación to generation. en generación. To generation. Se extiende de generación. Oh, the generation is extended. Mi tatarabuela My great-grandmother fue apostólica. was apostolic. Mi bisabuela My great-grandmother apostólica. also apostolic. Mi abuelita My grandmother apostólica. apostolic. Mi My madre, mother una mujer apostólica. an apostolic woman. Este servidor This servant apostólico. apostolic. Mi hija My daughter y mi hijo and my son son they're apostólicos. apostolic. 6 generaciones 6 de generations apostólicos. apostolic. ¿Por qué? Why? Porque la gracia de Dios se ha extendido Grace and God has been de extended. generación From generation en generación. generation. Él bajó a la tumba, He entered the tomb. entró a la He tumba, entered the tomb. pero salió con poder But he came out with para power extender su to extend misericordia mercy a toda la to humanidad. all humanity. Alguien levante sus manos y le robe